Hola, soy el pastor Tito Robert y junto con nuestro equipo de trabajo te damos la bienvenida al seminario web Los Tres Sueños de Dios, deseando que este tiempo sea de gran bendición para tu vida y para tu ministerio. Sueño 3. Será predicado este evangelio en cada nación. Dice la palabra de Dios en Mateo 24:14. Este mapa nos coloca frente al desafío de llevar el evangelio a cada pueblo y nación. Y Jesús dice en este pasaje que esto va a suceder. Estamos nosotros siendo parte de los que oran, ofrendan y trabajan para que el evangelio llegue a cada nación que todavía no ha escuchado de Jesús. En Lucas capítulo 24, 46 al 47, Jesús enseña cómo es el simple plan de Dios para salvar al mundo. Muestra claramente que Jesús ya hizo su parte. La mitad del plan es de Jesús. Es nacer, vivir, morir, resucitar y ascender. Y Él ya cumplió con su parte. Y ahora le toca a la iglesia, que es predicar, hacer discípulos, bautizar y enseñar. Y nosotros todavía no hemos terminado con este encargo, con esta tarea. Para cumplir este sueño es necesario enfocar específicamente en las comunidades y en los pueblos no alcanzados. Comunidades, pueblos y etnias donde no hay iglesia. Este enfoque es necesario y urgente para poder cumplir con este sueño. Para eso necesitamos hablar de misiones, y significa que al hablar de misiones tenemos que ir de nuevo al modelo de Pablo y de Jesús. Necesitamos bases firmes, necesitamos las bases que vienen de la palabra de Dios. Y según el modelo y ejemplo de los dos más grandes referentes que tenemos como cristianos en misiones, misiones significa renunciar, viajar a un lugar donde el evangelio no se conoce, encarnarse en ese lugar y plantar la iglesia. Este es el modelo que Jesús y Pablo nos dejan para que nosotros lo sigamos. Está claro que cualquier acción cristiana loable en cualquier nación ayuda a la misión. Pero vemos a Jesús y a Pablo no perder el enfoque sobre cuáles son las acciones que demuestran que el evangelio ha sido plantado en un pueblo y en una etnia. Y en este punto tanto Jesús como Pablo se enfocan en plantar la iglesia, o sea, formar una comunidad viviente de discípulos de Jesús. El desafío de este tiempo para cumplir este sueño es reenfocar el lugar donde hacemos la misión, porque si no, nunca vamos a poder terminar la tarea que Jesús nos encargó. El lugar donde debemos enfocar es, sin lugar a dudas, en los pueblos no alcanzados. Como lo dice claramente Pablo en sus cartas, mi propósito, mi esfuerzo ha sido predicar el evangelio donde Cristo no ha sido conocido. O cuando dice, a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Aquí Pablo nos está dejando frases que hemos resaltado. Aquí, donde Cristo no sea conocido, a quienes nunca fue anunciado, los que nunca han oído. Todas estas frases nos están hablando claramente de que para que este sueño se cumpla, necesitamos tener un enfoque intencional en colocar obreros en los pueblos no alcanzados. ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cuál es la estrategia de Dios para alcanzar este sueño? Desde el principio de la historia, Dios viene trabajando para que esto se cumpla. ¿Cómo lo hizo Dios Padre? ¿Qué hizo Dios Padre para que la buena noticia del evangelio llegue a nosotros? Envió un obrero de largo plazo a un lugar no alcanzado. Ese obrero se llamaba Jesús y fue el primero que le puso el cuerpo a la obra misionera. Desde la misma creación del mundo, Dios viene trabajando y trabaja con una misma estrategia. ¿Qué es lo que hizo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? La respuesta es siempre la misma, y este también debería ser nuestro enfoque. ¿Qué hizo Jesús? Envió obreros a plantar su iglesia en los lugares donde no estaba. ¿Qué hizo el Espíritu Santo?
Llamó obreros de largo plazo como Pablo y Bernabé y los envió a lugares no alcanzados. ¿Por qué oró Jesús cuando ora por la cosecha? Ora por obreros. Ruega al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Está claro que en la estrategia de Dios, enviar obreros de largo plazo a terminar la tarea es la forma que Él ha diseñado para que este sueño pueda ser cumplido. ¿Cuál es la clave para cumplir este sueño? Y en cada frase vas a ver que es insustituible si queremos alcanzar este sueño para Dios. La clave es unir oración y recursos en su iglesia para enviar obreros de largo plazo a pueblos no alcanzados a plantar iglesias. Estas frases no se pueden sacar. Si vos sacás una de estas frases, perdés la esencia del modelo con el que Dios ha llevado adelante su plan de llevar el Evangelio y plantar su iglesia en los diferentes lugares donde lo ha hecho. Y seguramente lo seguirá haciendo así. ¿Por qué es esta la clave? Porque es el modelo bíblico que Jesús desarrolló. Jesús lanzó un movimiento en 3 años, con discípulos que lo amaban con todo su corazón, lo obedecían, y ese crecimiento de su iglesia se ve claro en la palabra, primero con 12 discípulos, después 70, después 500, después 3000, después 5000. La creencia de que Dios usará personas para iniciar movimientos similares, hoy está basada en la promesa de Jesús de que sus discípulos harían cosas mayores. Veamos un cuadro que nos ayuda a mirar el modelo actual y el modelo de Jesús. Jesús edifica su iglesia, Él está trabajando y lo sigue haciendo. En el modelo de Jesús también, esto es similar, es igual. Este Jesús le provee de recursos humanos y financieros para alcanzar al perdido y extenderse más allá de sí misma. Y en el modelo de Jesús esto es exactamente igual. Tanto el modelo de Jesús como el modelo actual de iglesia cuentan con que Jesús edifica y con que Dios provee recursos humanos y financieros para alcanzar a los perdidos y extenderse más allá. Pero a partir de aquí, el modelo actual, ya sea por decisiones del liderazgo, decisiones de la asamblea, decisiones de los que mandan, la iglesia se enfoca en sí misma y consume los recursos en sus edificios, estructuras y programas. La iglesia que Jesús edifica enfoca e invierte los recursos humanos y financieros en enviar obreros a plantar iglesias y cumplir la misión. ¿Cuál es el resultado del modelo actual? El estancamiento. Iglesias que por años tienen la misma cantidad de miembros, que no plantan iglesias, que no envían misioneros, que no se extienden más allá y que solamente viven una experiencia de estancamiento o muerte. Las estadísticas dicen que iglesias mueren cada día y evidentemente esto es resultado de que la iglesia ha perdido la vida y el diseño original que Jesús tenía preparado para ellos. En el modelo de Jesús, una iglesia que enfoca e invierte los recursos humanos y financieros en enviar obreros, nunca le va a faltar la provisión de recursos humanos y financieros y va a cumplir con su propósito misional, porque Dios está respaldando esa actitud, respaldando la fe, respaldando las acciones con toda su soberanía y el propósito que Él tiene para su iglesia. Un ejemplo más del modelo actual de la iglesia y el modelo de Jesús, que nos permite ver cómo la iglesia utiliza sus recursos y de esta manera frena el avance que Dios quiere darle a su iglesia. La iglesia, al enfocarse en sí misma y consumir los recursos en sus propios programas, estructuras, evidentemente está
diferenciada del modelo de Jesús, donde la iglesia se enfoca en los recursos humanos y financieros para colocarlos al servicio de la misión. Los resultados ya los vimos recién. Una va a cumplir su propósito misional y la otra se va a estancar o va a morir en el peor de los casos. Pero déjenme darles un solo ejemplo, podría darles muchos, pero voy a usar uno solo, de cómo la iglesia consume los recursos que Dios le da en aquellas cosas que no son relevantes. Conozco más de 10 iglesias que alquilan un local por $200 para tener sus reuniones. $200 permite apoyar de 1 a 4 obreros. Un obrero local en Pakistán se puede apoyar con $50 mensuales y él puede sostener su familia con eso y ser un excelente obrero que lleva el evangelio en un país cerrado, por ejemplo. 1000 locales alquilados, de 1000 a 4000 obreros que se podrían sostener, 10.000 locales, estamos hablando de 10.000 a 40.000 obreros que se pueden apoyar. Si en un solo recurso financiero en que la iglesia gasta su dinero se podría hacer tanto, imagínense ustedes si la iglesia revisa cómo está utilizando cada uno de esos recursos y consumiéndolos en sí misma, y se animaría a colocarlos al servicio de la misión. Evidentemente estamos frente al gran desafío de colocar obreros, y cada vez que colocamos un obrero de largo plazo en un pueblo no alcanzado, estamos más cerca de cumplir este sueño de Dios. La mano de Dios es la que coloca obreros en los pueblos no alcanzados para que el evangelio sea predicado en cada nación. Cada vez que su iglesia, nosotros de este lado ahora, Dios con su mano hace todo lo que Él puede y evidentemente Él no está limitado. Pero cada vez que nosotros, como su iglesia, unimos recursos humanos y financieros, obreros con cristianos e iglesias que quieren ofrendar, y enviamos un obrero a un pueblo no alcanzado, colaboramos con este propósito que Dios está realizando en la tierra. ¿Cómo Dios lo va a hacer? ¿Cómo Dios va a cumplir este sueño de que el evangelio será predicado en cada nación? Bueno, simplemente Dios lo va a hacer por medio de todos los miembros de su iglesia que logren unirse y enfocar su oración, ofrenda y colaboración en enviar obreros a pueblos no alcanzados. Los 3 sueños de Dios: edificaré mi iglesia, la tierra será llena del conocimiento de Dios, será predicado este evangelio en cada nación, serán cumplidos por Dios. Dios es fiel a su palabra, Él lo ha dicho y Él lo va a hacer. La flecha está lanzada en la dirección correcta, el objetivo de Dios se va a cumplir. Él va a edificar su iglesia en cada comunidad. La tierra será llena del conocimiento de Dios y el evangelio va a ser predicado en cada nación. El cumplimiento de todo esto se acerca y por eso es que vos y yo tenemos que preguntarnos cómo queremos ser parte de lo que Dios va a hacer en la historia. La flecha está lanzada. ¿Serás parte de cumplir los sueños de Dios? Ya te compartí cuáles son los sueños de Dios y cómo Dios los va a cumplir. Ahora te voy a decir cuál es mi parte en sus sueños y cómo sumarte a los sueños de Dios. Esta es la parte 2. Te voy a compartir cuál es mi parte en los sueños de Dios. Quiero que conozcas algo de mi historia. ¿Cuál es mi parte en sus sueños? 2 personas caminaban una vez por el tremendo parque de Disney con todas sus atracciones y uno de ellos le dijo al otro: lástima que Disney murió y no lo vio. La otra persona le dijo:
sí lo vio. Por eso lo ves acá realizado. No lo vio con los ojos físicos humanos, pero lo vio a través de sus sueños. Eso es soñar. Y siempre comparto que todo lo que ven tus ojos, alguien primero lo soñó. Por lo tanto, siempre el primer paso es soñar. Y yo sueño con ver estos sueños cumplidos antes de morirme. Yo sé que más de uno debe estar largando una sonrisa por ahí. Pero si yo no creería que Dios puede cumplir estos sueños, entonces quiere decir que no estoy creyendo ninguna de las cosas que te acabo de compartir en este seminario. Yo quiero trabajar hasta el último día de mi vida por ver estos sueños cumplidos. Y te voy a decir por qué. Hay 3 razones por las cuales yo sueño con ver estos sueños cumplidos. Primero, porque Dios tiene la capacidad de hacerlo. Dios puede levantar mañana 2.000 obreros, 3.000 obreros y enviarlos, levantar 3.000 iglesias y que ofrenden, levantar personas que quieran plantar iglesias, levantar personas que quieren ofrendar, levantar empresarios que quieren vender sus empresas nada más que para dar sus recursos a que la misión se cumpla. Dios tiene la capacidad de hacerlo. ¿Cómo no voy a creer que Dios puede cumplir estos sueños en los próximos 20, 30 o 40 años? En segundo lugar, porque Dios ya le dio a su iglesia los recursos para hacerlo. Te estoy demostrando a través de un solo ejemplo reciente, mostré cómo la iglesia ya tiene los recursos humanos y financieros en sus manos para terminar esta tarea. Y simplemente no la está terminando porque no se enfoca correctamente, no se une para hacer esta tarea en unidad y por eso no puede terminar el trabajo. Y finalmente, creo que se pueden ver estos sueños cumplidos porque Dios quiere hacerlo. Dios es el mayor interesado de que el Evangelio llegue a cada persona y lo puedan conocer. Dios es el que ama a la gente de tal manera que mandó a su Hijo para morir. ¿Cómo más no va a levantar recursos, mover obreros, mover personas que ofrendan? Él está listo para hacerlo. Solo que por alguna razón que no entendemos muy bien, Él solo espera que nos unamos como su iglesia, nos enfoquemos y lo hagamos junto con Él. Para entender lo que creo y lo que siento en mi corazón, yo quiero darte a conocer algo de mi historia. Ese que ves ahí es mi padre, Andrés Robert, quien con su ejemplo y su conducta me inyectó en la sangre los sueños de Dios. Hasta el día de hoy, su ejemplo me impulsa a dar todo de mí por los sueños de Dios. Esta es mi mamá, Josefa, que me ayudó a equilibrar mi vida entre mi pasión por los sueños de Dios y no hacer locuras. Ella me supo llevar paso a paso con su sabiduría única para que yo no descarrile en mis primeros años de vida. Y que aún hoy, aunque ya no está, su sabiduría me sirve de guía para muchas cosas. Estas son mis reinas, Cintia, Belén, Mónica y Melina, la familia que Dios me regaló para mimarme, cuidarme, mejorarme, enseñarme y volverme un padre orgulloso del privilegio que Dios me dio de caminar con ellas, juntos, reír juntos, llorar juntos, crecer juntos y ser una familia que se ama. Es tremendo el sentimiento que genera en uno saber que hay personas que harían cualquier cosa por verte feliz. Y eso me llena el corazón cuando pienso en mis hijas y en mi esposa. Y es otro regalo que Dios me ha dado en esta vida. Esos son Esteban y Claudia, son 2 de mis hermanos. Son 2 bendiciones especiales que Dios puso en mi vida. Sin ellos, un gran porcentaje de lo que soy no sería posible. Dios usó circunstancias especiales de mi vida con cada uno de ellos para cuidarme, para hacerme crecer y para lograr muchas cosas. Ellos son mis pastores,
Alberto y Ana Fernández y su hija Yemima, que Dios puso en mi camino para bendecirme de muchas formas. Pero la principal tal vez es que todos necesitamos saber que somos apoyados. Y ellos han caminado conmigo y me regalan esa bendición de sentirme apoyado en forma constante hace muchos años. Esa es Jazmín, es el último regalo de Dios. Es mi nieta que cuando está conmigo no deja de preguntarme, ¿qué estás haciendo, abuelo? ¿Qué estás haciendo, abuelo? Y eso me desarticula por completo y me hace agradecer a Dios por ese ángel que ha llegado a mi vida en estos últimos años. Y finalmente, para que vean que uno es bien normal, ese que está ahí es Firulete, es mi compañero de trabajo diario, que está dispuesto a defenderme, aunque todos los perros sean más grandes que él. ¿Y por qué te muestro todo esto? Porque quiero que veas que Dios construye sus sueños, uniéndote con personas que Él preparó para caminar con nosotros. Seguro vos tenés tu historia y también podés identificar a aquellas personas de valor en tu vida. Y eso es parte de ver y reconocer la mano de Dios, preparándonos para hacer nuestra parte en los sueños de Dios. Pero eso no es todo. Dios iba a usar muchas cosas en mi vida para involucrarme en sus sueños. El primer acto que Dios usó para llevarme hacia sus sueños fue lo que Dios hizo con mi hermano Esteban. Él se fue de casa de joven y se apartó del Señor y la familia por muchos años. Y yo me enojé con el Señor porque me sacó justo a mi hermano cuando lo necesitaba. Y yo lo quería tener cerca. Y se fue a Brasil y por mucho tiempo no supe de él. Y Dios siempre me insistió en orar por él. Y así lo hice. Hasta que un día nos enteramos por esta foto que en su gracia el Señor lo trajo de nuevo y se estaba bautizando en Brasil. Ese día yo entré en mi cuarto a dar gracias a Dios. Y Dios puso claramente en mi mente lo siguiente: Tito, yo sé lo que hago. Vos solo dedicate a servir. Y a partir de ahí yo nunca más cuestioné a Dios por nada. Y Dios me regaló en mi hermano un hermano nuevo, un compañero de trabajo para la obra, una persona que solo Dios pudo haber forjado a través de sus propósitos. Lo segundo que Dios iba a usar era permitirme ser pastor de la Iglesia Bautista Comunitaria, allá por el año 1999. Dios nos permitió ver una experiencia de crecimiento hermosa junto a un grupo de miembros y obreros, arrancando con un grupo muy pequeño y llegando a nuestra última reunión de bautismo con 180 personas presentes en la iglesia. Ver a Dios obrando durante 5 años continuos, con bautismos cada 3 meses en la iglesia, con nuevos líderes de célula cada año, con visión misionera apoyando obreros en pueblos no alcanzados, con plantar una nueva iglesia, con abrir iglesias caseras en 7 barrios distintos. Todo eso me permitió ver que seguir un modelo simple de iglesia era posible y que Dios se manifestaba en ese modelo de iglesia. Esta experiencia preparó mi corazón para nuevos sueños y la fe se iba desarrollando y los sueños de Dios iban ganando cada vez más lugar en mi corazón. Lo tercero que Dios usó y que marcó mi vida fue el Centro Misionero de Tigre. Yo ya estaba enfocado en cómo ayudar a los candidatos a misioneros a capacitarse y Dios puso este desafío en mi corazón y junto con un equipo de personas empezamos a caminar en esa dirección.
No teníamos lugar, no teníamos dinero, no teníamos recursos para esa tarea, pero cuando el equipo dijo, vamos a la isla, mi hermano nos cedió una parte de su terreno en la isla, el desafío se volvió realidad, Dios nos daba un hermoso terreno para la capacitación de misioneros, pero faltaba todo el resto, y Dios lo hizo. Empezaron a llegar los recursos financieros en forma milagrosa, personas que venían a ayudar de Brasil, de Paraguay, de Ecuador, de Estados Unidos, de provincias argentinas que se sumaron, profesores que se ofrecieron a ayudar, voluntarios a trabajar, iglesias a sumar sus ofrendas y sus recursos humanos, y Dios lo hizo posible. Hoy ya pasaron más de 80 candidatos por ese lugar y sigue funcionando para la gloria de Dios. Ver este sueño cumplido y sostenido en los años afirmó mi corazón en que para Dios nada es imposible. Yo sé que todos conocemos ese versículo, pero es muy diferente experimentarlo en carne propia, verlo obrar, sacudirte, asombrarte. Te aseguro que es único. Por eso debemos seguir buscando cumplir los sueños de Dios. Y finalmente, Dios hizo la siguiente jugada con nuestra vida, sacándonos a mi esposa y a mí de Buenos Aires, y nos llevó, cuidando de todas las circunstancias, a la provincia de Salta, en Argentina. Una hermosa provincia, muy tranquila, donde en primer lugar me preguntaba ¿para qué? Y hoy sé por qué. La bendición de estar en un lugar tranquilo, esa foto que ves ahí es la vista que tengo desde mi casa, con Dios cumpliendo un sueño personal mío y de mi esposa, de vivir en una casa en el campo con vista a los cerros, pudiendo disfrutar de la naturaleza de ese río que está a unos pocos minutos de casa, y dándome la tranquilidad y el tiempo necesarios para ordenar todo lo que Dios me había dado en esos años y poder hacer un mejor aporte de mi vida a los sueños de Dios. Pero todo esto que te cuento solo fue posible porque Dios me rodeó de personas que me ayudaron en mi crecimiento. El primero de ellos fue mi padre, con su ejemplo, con su conducta y con su pasión. Pero no iba a ser el único. Dios puso al lado mío a Carlos Orrego. Él es la persona que Dios puso en mi vida como mentor, como amigo, como consejero. Cada café que nos hemos tomado se ha transformado en un nuevo paso ministerial para mi vida, y yo no estaría donde estoy trabajando para el Señor si no hubiera sido por su ayuda. Otra persona que ha marcado mi vida es Guillermo Di Giovanna, pastor Guillermo Di Giovanna. Es la persona que menos consejos me dio en mi vida, pero sin saberlo, él me dio 2 consejos que cambiaron mi vida para siempre. Uno fue en relación a mi forma de ver mi matrimonio, que era equivocada, y él me ayudó a cambiar eso. Y el otro en relación a vivir en mi marco de realidad, y eso sí que cambió mi vida para siempre. Esas 2 cosas me modificaron, y sé que siempre cuento con la sabiduría, los consejos y la mirada sabia de Guillermo en cualquier ocasión. Joel Comiskey fue quien me dio un consejo que hizo posible la experiencia en la Iglesia Bautista Comunitaria. Como todo pastor joven, yo ya iba a empezar haciendo macanas, quería empezar células enseguida, y él en un seminario en Uruguay me dijo: Tito, dedicate un solo año a enseñar sobre valores. Y así lo hice, aunque no era lo que quería hacer, seguí su consejo y pude ver una experiencia maravillosa de crecimiento basado en cristianos simples que aprendieron a vivir los valores de amar a Dios y amar al prójimo. Siempre sigue aprendiendo de él, leo sus libros, miro sus seminarios, leo sus boletines, y hasta en el último tiempo Dios me ha regalado el poder entablar una relación de ayuda mutua con él, lo cual es para mí un gran honor. Daniel Bianchi es un ejemplo de perseguir los sueños de Dios
y es un espejo para mí donde mirarme si quiero servir a Dios con excelencia. Aunque Dios no me ha permitido estar mucho tiempo junto con Daniel, es de las personas que yo tomo todo lo que hace y dice para seguir creciendo. Su ejemplo me alcanza para saber para dónde tengo que ir para mejorar. Dios me dio el regalo de poder desafiarlo a hacer el COM, el curso de orientación misionera, y ahí pude mamar mucho más de todo lo que él tiene adentro en su corazón. Él sigue siendo un ejemplo para mí y es otra de las personas que Dios ha usado para mi crecimiento. Eliseo es un joven que vino a capacitarse al centro, pero se entregó a ayudar en la construcción del centro misionero de una forma que sin él hubiera sido imposible. Pero Dios lo usó a él para que yo pueda ver la entrega, el corazón, el dar todo. Dios quería inspirarme a través de su forma de servir. Me inspiró a crecer de una forma que yo le agradezco a Dios. Mientras él sigue su camino con el Señor, su entrega dejó una huella en mi vida y un ejemplo de cómo entregarme al Señor con todo mi corazón. AR es un obrero que trabaja en países de acceso creativo y que Dios lo puso en mi vida en los últimos años para darme un ejemplo de cómo mentorear, guiar a otros de una forma sana y equilibrada, pero a la vez desafiante. Es un amigo y mentor, y en este tiempo cada consejo suyo vale en oro. Yo doy gracias a Dios que Dios lo puso como amigo y mentor en este tiempo para mí. Y Ade es una persona que Dios puso para enseñarme lo que es la fe, en otro escalón. Su ejemplo me demostró que ese tipo de fe es posible y que debo crecer siempre en tener más fe en Dios. Jesús siempre preguntaba, ¿crees que puedo hacer esto? Y esperaba un sí del otro lado. Y el que me enseñó eso fue AR. Él me enseñó que podemos aumentar nuestra fe y siempre decirle a Dios, sí creo, porque el que tiene el poder es Él. ¿Por qué te estoy contando de estas personas? Porque quiero mostrarte que lo que Dios va a hacer en tu vida, lo va a hacer rodeándote de siervos de Dios, que Él preparó de antemano para que vos puedas alcanzar lo que Dios tiene para tu vida o para tu iglesia. Pero para que Dios haga algo en tu vida, es necesario salir de tu zona de confort. Yo tuve que salir de mi zona de confort. Esa es la zona donde todos estamos seguros. Yo era pastor en una iglesia, tenía una familia, tenía un trabajo en una empresa de insumos médicos, ganaba muy bien. El dueño era cristiano, por lo tanto yo podría haberme quedado ahí hasta mi jubilación sin pasar ningún sobresalto y ningún apuro. Pero un día Dios me indicó claramente que si me quedaba ahí, Él no iba a poder hacer lo que quería hacer conmigo. Y tuve que renunciar a ese trabajo, comencé a trabajar por mi cuenta y empecé a contar con tiempo para lo que Dios quería hacer conmigo. Eso es salir de la zona de confort. Y si querés ver a Dios obrar, es muy posible que vos también tengas que salir de tu zona de confort. Y entonces ahí entramos en una zona de riesgo, difícil pero necesaria para que crezca la fe y dejemos de lado los miedos y las excusas de una vez por todas. La zona siguiente es la zona del aprendizaje, la zona donde tenés que lanzarte para hacer cosas para Dios en la práctica, porque ahí es donde vas a ver a Dios obrar y vas a desarrollar las habilidades y las capacidades que antes no tenías y que Dios quiere darte para que seas un cumplidor de sus sueños. Y finalmente llega la zona de crecimiento, donde la confianza crece, donde se alcanzan objetivos, donde se alcanza propósito en la vida, pero donde también están, como te muestro aquí, los éxitos, las cosas que logramos, los fracasos, que son parte de nuestro crecimiento, y también ahí están
los sueños, aquello que soñamos hacer para Dios y que Dios quiere hacer a través de nuestra vida. ¿Cuál es mi parte en los sueños de Dios? Esta historia que te estoy compartiendo es la que me llevó a tomar la decisión de comprometerme con los sueños de Dios. Y eso significa de mi parte que todo lo que tengo, mi dinero, mi esfuerzo, mis bienes, mis capacidades, mi tiempo, todo está hoy rendido y enfocado a cumplir los sueños de Dios. ¿Cómo se refleja este compromiso? Se refleja en mi tiempo. Ahí podés ver mi semana, donde separo parte, la mitad de mi día para el trabajo secular y la mitad de mi día para todo lo que es trabajar en los sueños de Dios. Yo quiero que mi tiempo refleje claramente mi compromiso con los sueños de Dios. Y también mi dinero. Por eso separo mi presupuesto en dos grandes partes. Con la primera atiendo las necesidades básicas que toda familia tiene, con la otra mitad lo pongo a los pies de enviar obreros a pueblos no alcanzados. Esta es mi manera de comprometerme con los sueños de Dios de una manera clara, directa, simple, que me permite saber que estoy caminando, colaborando y sirviendo a los sueños que Él tiene. Llegamos a la parte más interesante. Esta es la mejor parte. ¿Cuál es tu parte en los sueños de Dios? ¿Cuál es el lugar que vas a ocupar en los sueños de Dios? Bueno, en primer lugar, evidentemente vos tenés que tomar una decisión sobre todo lo que Dios te ha dado. Vos también tenés dinero, esfuerzo, capacidades, bienes, tiempo, y vos podés decidir cómo los utilizás. La diferencia se hace cuando esas cosas están rendidas y enfocadas en lo que Dios quiere hacer. Por eso ahí hay una decisión en tu voluntad que tenés que tomar. Si tu voluntad no está rendida, hay que rendirla. Si no estás enfocado, enfocarte. Y ese es el único camino para que Dios te pueda usar en sus sueños. En segundo lugar, entender el patrón de Dios. Tenés que empezar a orar, buscar e intentar caminar hacia lo que Dios quiere hacer con tu vida específicamente. Dios tiene objetivos claros para cada persona dentro de sus planes y sus sueños. Y el patrón de Dios para obrar es siempre el mismo. Lo tenemos en la Biblia claramente. Dios define un objetivo de lo que quiere hacer, busca una persona que lo va a realizar, desarrolla un plan con esa persona y obra milagrosamente para realizar lo que quiere hacer. Este es el mismo patrón que podés ver en Moisés, en Josué, en Nehemías, en Débora, en David, en Jonás, en Jesús, en Pablo. La pregunta ahora es, ¿qué va a pasar con vos? ¿Qué va a pasar con usted? ¿Tú estás listo para participar de lo que Dios quiere hacer en tu vida? Dios llamó a Moisés con el objetivo de sacar el pueblo de Egipto, a Josué con el objetivo de conquistar Jericó, a Nehemías con reconstruir la muralla, y eligió la persona adecuada, y le dio un plan para desarrollar, y obró milagrosamente, y en cada una de estas historias Él cumplió su objetivo, y ahora quiere cumplirlo a través de tu vida. Esto te tiene que llevar a buscar la dirección de Dios para tu vida en los próximos años. ¿Cuál es el objetivo de tu vida, de tu grupo, de tu iglesia para los próximos 10 años? Estos no son objetivos de un día. Dios tiene grandes objetivos y grandes planes para vos. Y seguramente va a demandar de tiempo, de compromiso a largo plazo de tu parte para poder verlos realizar.